maestros, ahora vamos al segundo elemento. Vamos a platicar acerca de la maduración. La maduración neuronal, que es básica para que nuestros alumnos puedan aprender, que es el segundo elemento. Y vamos a ver, como en todos los casos, la definición de esta palabra, que es maduración. Lo ponemos en la computadora. Maduración, la definición. Y dice la enciclopedia que maduración es un proceso de transformación o crecimiento de algo hacia un desarrollo total. Y vamos a hablar precisamente de esto, pero a nivel de neuronas, del cerebro. La transformación o crecimiento de este desarrollo tan importante que es nuestro cerebro. Y para ello vamos a ver que tenemos dos caminos de maduración neuronal. Tenemos la maduración que le llamamos cronológica, que es una maduración natural, que poco tenemos nosotros que hacer, más que cuidar simplemente. La maduración cronológica se va a dar por sí misma. Pero a nosotros lo que nos compete es cuidar que efectivamente los niños vayan alcanzando una maduración, un desarrollo, un crecimiento de manera natural. No podemos intentar, maestros, ir contra la naturaleza. No podemos hacer que un ser vivo que va a tener un desarrollo natural, queramos forzarlo a un crecimiento rápido, porque esto va a traer invariablemente consecuencias negativas. Si, por ejemplo, yo tengo una planta que quiero mucho, que me gusta mucho, que quiero que crezca rápidamente, mi plantita, y quiero conservarla por mucho tiempo y que crezca y se vea frondosa, y entonces yo agarro la plantita y la comienzo a jalar para que crezca. ¿Qué creen que pase con mi planta? Pues la voy a arrancar, se va a romper, la voy a deteriorar y finalmente se va a morir. ¿Por qué? Pues porque la planta va a tener un desarrollo natural, normal, a su tiempo, de acuerdo como lo establece la naturaleza. No podemos acelerar el paso y, por desgracia, es uno de los problemas que tenemos en la escuela. Los niños, muchos padres de familia, sus hijos, los quieren madurar rápidamente, quieren que maduren rápidamente. Para muchos padres quisieran que a los 3, 4 años el niño ya pudiera entrar a la primaria y poder salir cuanto antes de la carrera, y eso es imposible. La maduración se va dando paulatinamente, tal cual está establecido por la naturaleza. No podemos acelerarla. ¿Y qué sucede cuando un niño, a una edad inadecuada, le estamos dando actividades inadecuadas también? Es decir, un niño que no tiene la maduración necesaria para poder trabajar, para poder hacer, por ejemplo, lectoescritura, que sucede muy a menudo en las escuelas a nivel primaria, que hay una gran cantidad de padres que quieren que sus hijos ya cuanto antes entren a primero de primaria, que quieren que en el kinder los niños ya lean y escriban. ¿Qué sucede? Que les estamos acelerando el paso, estamos tratando de darles una maduración que no les corresponde, y esto va a traer consecuencias muy negativas. Un niño que no se le da el tiempo necesario de maduración, tarde o temprano va a haber consecuencias con él. Lo normal es que cuando un niño se le acelera el paso, y a la edad de 5 años o a la edad de 4 años ya están trabajando lectoescritura, en lugar de darle actividades de maduración, lo que va a pasar es que ese niño cuando llegue a secundaria va a tener serios problemas y fracasos ya con materias
un poco más complejas, como son las matemáticas, la trigonometría, la física, la química, etcétera, va a tener serios tropiezos, serios problemas. Mientras todo se trate solamente de mecanizar, lo va a poder hacer, pero cuando ya tiene que razonar, tiene que pensar, tiene que hacer las cosas ya por razonamiento, va a tener muy serios problemas para poder hacerlo, porque no tiene las vías neuronales por donde hacerlo. Por otro lado, tenemos la maduración que sí nos compete a nosotros, que le llamamos psicomotora, a través de actividades físicas, a través de actividades que tienen que realizar los niños con su cuerpo para poder formar, tejer las redes neuronales necesarias para poder procesar la información. Y esta es la parte que vamos a hablar muy detenidamente. La cronológica se da de manera natural, solo nos compete cuidar. Y en ese cuidado, por ejemplo, hemos tenido la necesidad que en el kinder, por la voracidad de las escuelas privadas a nivel de kinder, a los niños les enseñan lectoescritura ya desde los 3 años, los tienen sentados, callados, sin moverse, para que aprendan a leer y a escribir. Y mecánicamente sí lo van a poder hacer, pero no lo van a entender. Sí lo pueden repetir por mecanización, pero no por comprensión. Por eso, siendo las escuelas privadas, los kinderes privados, que les dan lectoescritura a los niños ya desde los 3 años, desde primero de kinder, les están dando lectoescritura, y para muchos padres dicen, esa es una buena escuela, porque mi niño tiene 3 años y ya lee y escribe. Sí, pero lo hace mecánico. Pero esto nos ha obligado a nosotros a tener que buscar mecanismos que no dañen tanto a los niños y poder hacer frente a lo que nos está exigiendo el mercado, lo que nos están exigiendo los padres. Y por eso tuvimos que inventar una metodología a través de la cual le pudiéramos dar lectoescritura a los niños sin lesionarlos demasiado. Y por eso lo del mímico que practicamos hace unos días, ¿verdad?, que es la forma en que nosotros enseñamos lectoescritura, para que a través del movimiento, a través del baile, los niños puedan aprender a leer y a escribir. Pero nos hemos visto forzados a hacerlo, a hacer un trabajo que no debiéramos hacer, que debiera de ser con los niños a la edad de 7 años, lo tenemos que estar haciendo desde los 3 años, pero con sus debidas reservas, porque tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, y entonces a través del movimiento, a través del baile, el niño va a aprender a leer, y a través de movimientos grafomotores, el niño va a aprender a escribir por maduración. Pero la parte que nos compete de manera directa es la maduración neuronal. Y para que entendamos esto de la maduración neuronal, quiero ponerles un ejemplo para tratar de entender cómo funciona esto, cómo funcionan estas situaciones con nuestros alumnos, para que podamos comprender y hacer las acciones adecuadas. Imagínense ustedes que yo tengo la necesidad de hacer un trabajo muy especializado en relación a trabajos matemáticos. Me dedico a la astronomía y tengo que hacer cálculos muy precisos matemáticos. Para poder hacer mis cálculos matemáticos muy precisos, entonces me dicen que me auxilie de una computadora, que una computadora me puede ayudar a hacer esos cálculos. Entonces investigo cuál es la mejor computadora del mundo y quiero comprar la mejor computadora del mundo, lo último en el mercado en calidad. Investigo cuál es la marca, voy a la fábrica directamente porque no quiero que me estropeen mi máquina, quiero una máquina muy especial. Voy directamente a la fábrica y sin que nadie toque mi máquina de la línea de producción, recibo mi máquina, me la empacan y la traigo. Nuevecita mi máquina, la mejor computadora del mundo.
Entonces llego con mi computadora nuevecita que nadie ha tocado, la conecto a la corriente eléctrica y comienzo a teclearle para hacer mis cálculos matemáticos. ¿Ustedes creen que si mi máquina es totalmente nueva, nadie la ha tocado? ¿Ustedes creen que si yo le comienzo a teclear ahí para que me haga operaciones matemáticas, me las va a hacer o no me las hace? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Qué piensa, maestro? ¿Que no? Sí, acá el maestro. Sí, que trae su tableta. O sea, si usted llega y le dice hacer operaciones, pues obviamente no va a hacer nada, o sea, necesita un programa para eso, que ya viene incluido en la computadora. Pero mi computadora es nuevecita, nadie la ha tocado. O sea, pues sí, o sea, igual aunque está nueva, necesita abrir el programa para hacer las operaciones. Entonces ahora resulta que mi máquina, que es extraordinaria, es la mejor del mundo, no me da nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no me da nada? Pues porque necesita, dice el maestro, un programa. Y yo no sabía. Yo simplemente quería la mejor computadora del mundo, pero necesita un programa. Y entonces me decepciono porque no me da nada, me costó cara, y salgo triste de aquí. Me encuentro con el maestro Federico, que estudió en el Cebetis, y ahí le dieron algo de computación y algo de programación. Me dice, ¿qué le pasa, señor Silva? No, pues compré mi máquina, pero no me da nada. No, pues es obvio, lo que necesita es un programa, necesita cargarla con un programa para que funcione. Pues sí, pero yo no sabía. Y entonces me dice el maestro muy amablemente, si usted quiere, señor Silva, yo le hago un programita, más o menos para que usted pruebe su computadora. Programita patito, así sencillito, pruebe su computadora. Le agradezco mucho y me hace un programita. Y cargo mi computadora con ese programa patito. Los resultados que me den mi computadora, que es maravillosa, con ese programa patito, ¿serán confiables los cálculos que haga la máquina o no serán confiables? ¿Cómo ven? ¿Pueden ser confiables o no? Mi máquina es la mejor del mundo, pero la cargué con un programa patito. ¿Me dará los resultados que yo quiero? Dice el maestro que no. ¿Por qué, maestro? Porque cada programa tiene una función. Si es un programa patito, entonces no va a traer, por ejemplo, un antivirus. Yo le traigo un antivirus original, no me va a respaldar la computadora un antivirus patito igual que un original. El original me respalda muchas cosas, el patito solo, por así decirlo, 10 puntos del original y el patito solo 3 puntos, el más pequeño, el más fuerte. Entonces resulta pero mi máquina es la mejor del mundo, ¿no importa? No importa porque lo que está haciendo la función es el programa, no la computadora. Depende de la necesidad. Tal vez el programa que le hizo su compañero cubra ciertos puntos que a usted no, pero tal vez usted necesite más de lo que le está dando su compañero. Por lo tanto, a pesar de que funcione, para usted no le va a servir porque no cumplen sus necesidades, no cumple lo que usted requiere. Pero tomen en cuenta que es la mejor computadora del mundo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque nos dice que el cerebro, maestros, es una supercomputadora. Tenemos 100,000 millones de neuronas. Y nos dice que cada neurona es como una computadora que está conectada en red. Es una supercomputadora, maravillosa computadora. Entonces, si yo traigo una supercomputadora, maravillosa computadora, y todos en estándar, cuando un niño nace en condiciones normales, todos en estándar traen la misma computadora de muy alta calidad, porque es que a la hora del trabajo en el salón de clases, yo le explico a un niño, mira, si ves que aquí está sumando, después del signo igual pasa restando, y si ves que está restando pasa sumando, y si está multiplicando pasa dividiendo. Y hay niños que dicen, ya le entendí, maestro, esto está fácil.
ningún problema. Y en cambio hay otros que dicen, ¿what? Maestro, no le entiendo. A ver, ponme atención, fíjate bien. Si ves que de este lado está sumando, del otro lado pasa restando, si está restando pasa sumando, etcétera, etcétera. Y me dice mi alumno, no le entiendo, maestro. Ponme atención. Pues sí le estoy poniendo atención, pero no le entiendo. ¿Por qué unos niños sí entienden y otros no? Si la computadora es maravillosa, es extraordinaria, entonces ¿de qué depende? ¿De la computadora o de los programas que le hayan puesto? ¿Qué creen ustedes? Pues que esta computadora, igualmente que las computadoras de mercado, funcionan a través de la calidad del programa con que se haya cargado. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le pongo programas patitos, ¿qué va a pasar? No voy a tener excelentes resultados. Si yo le pongo programas de muy alta calidad, ¿qué va a pasar? Pues es obvio que voy a tener mucho mejores resultados con la misma máquina. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí podemos entender algo muy importante, maestros, que el funcionamiento de nuestros alumnos, que te entienden o no te entienden, que pueden comprender o no comprender, no depende de ellos mismos como tal en su cerebro, sino depende qué programas le hayan puesto a ese niño, a ese estudiante, qué programas le pusieron a su computadora. Por eso es tan importante, tan básico el jardín para niños, porque es donde van a colocar los primeros programas, los programas básicos, por donde va a procesar la información la computadora. Si los programas originales, los primeros programas que se le ponen a la computadora son de mala calidad, obvio es que los resultados van a ser no confiables, van a ser de mala calidad. Pero si en el kinder le colocan los programas adecuados, los programas correctos, obviamente ese estudiante va a ser muy brillante en un futuro. ¿Sí queda claro? Todo depende del programa, qué tipo de programa le están poniendo. Y para entenderlo un poquito mejor, ¿han visto qué es esto, maestros? ¿Alguna vez han visto una tableta electrónica? Sí, ¿no? Entonces hemos visto que es una tableta electrónica. Estos elementos, miren, estos elementos son con los que funciona el aparato, están interconectados con estas líneas. ¿Ustedes saben qué son estas líneas que vienen aquí? ¿Saben qué son? ¿Son qué? Circuitos. O sea, son alambritos de cobre, ¿sí?, que hacen que este elemento esté conectado con este, y luego este con este, y luego pasa para acá, etcétera, etcétera, según las conexiones. Entonces, un elemento se va a conectar con el otro a través de un alambrito de cobre, que cuando pasa la corriente eléctrica, ¿verdad?, entonces recibe la corriente y lo pasa de este elemento a este a través del alambrito. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sencillo esto. Ahora, maestros, ¿qué sucede si debe de estar conectado este elemento con este y no está hecha la conexión? ¿Qué creen que pase? No está el alambrito. Yo llego, conecto mi aparato y le comienzo a teclear, pero no está la conexión, no está el alambrito. ¿Qué creen que pase? Pues que no pasa. Yo me puedo desgastar el dedo, apriete, 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 pero si no está, no va a pasar. ¿Por qué? Pues porque la corriente eléctrica no brinca. Y si no está el alambrito, pues no pasa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Exactamente igual funciona nuestra supercomputadora.
a base de interconexiones entre diferentes elementos. Ponemos una neurona, la neurona. Igual funciona, esta es una neurona. Tenemos 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y esta es una neurona, este es su núcleo, después viene aquí una patita, ¿verdad?, que se llama axón, y va a derivar en unas ramificaciones como estas, en unas ramitas que parecen ramas de árboles, de un árbol seco. Cada neurona tiene una cantidad enorme de patitas que se llaman dendritas. Estas dendritas se van a conectar, a intercomunicar entre ellas para poder procesar la información, para que pase la información de un elemento al otro, como en la tableta, así aquí para que pase de una neurona a otra. Entonces están las dendritas y estas dendritas se van a unir una con otra de otra neurona, se van a unir en una acción que se llama sinapsis. No se pegan completamente, quedan un poquito separados, pero se interconectan unas con otras. Y entonces, de esa manera, se forman las redes neuronales. Así como en el caso de las tabletas electrónicas se forman las redes de circuitos eléctricos, así en el cerebro se van a formar redes neuronales, es decir, una serie de interconexiones que se van a ir dando para efecto de que se pueda ir intercomunicando una neurona con otra. ¿Sí queda claro? Es un asunto muy sencillo, pero muy importante, maestros, porque de estas interconexiones, esas interconexiones que se llaman redes neuronales, es por donde nuestros alumnos van a poder procesar la información. Yo les doy la información, trato de que razonen, y para que el alumno razone, tiene que pasar, tiene que haber una serie de circuitos eléctricos y químicos donde se va mandando de una neurona a otra la información y se van intercomunicando las neuronas una a otra según lo que ustedes o lo que nosotros estemos necesitando. Pero nuestro cerebro va a funcionar a través de esas redes neuronales que se van formando al unirse las dendritas de una neurona con otra y formar redes neuronales. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, maestros, si una neurona tiene que comunicarse con la otra, pero no está la conexión, ¿qué creen que pasa? Pues igual que en el circuito, no pasa nada. Simplemente no pasa. Porque ¿cómo se comunican? A través de una carga eléctrica con un líquido que se llama neurotransmisor. El neurotransmisores tampoco brincan. Si no está hecha la conexión adecuada, si no está la conexión ahí, entonces no pasa. Por más que ustedes se desesperen, por más que ustedes les explique, por más que ustedes les digan a los niños que pongan atención, resulta que no pasa, porque no tienen las redes neuronales por donde procesar la información, no tienen las interconexiones adecuadas para poder procesar la información. ¿Sí queda claro? Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños en el kinder, la actividad de kinder que debe ser exclusivamente maduración, están ocupando el tiempo para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con esa formación de las redes neuronales básicas que necesita un ser humano para poder procesar la información. Entonces resulta que el niño, ¿verdad?, le explicas y te dice, maestro, no te entiendo. Y no te entiendo, y no te entiendo, y no te entiendo. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores no brincan. Tiene que haber las conexiones adecuadas. Y esto consideramos tan importante para los maestros porque
En muchas de las ocasiones como maestros decimos, es que este muchacho es un flojo, no quiere, ya le expliqué de una manera, ya le expliqué de otra, ya le expliqué de otra, y nomás no. Y no es que los alumnos no quieran, maestros, es que los alumnos no pueden. Y hay una gran diferencia entre no quiere y no puede. Y lo que sucede con los alumnos es que no pueden. Y no pueden porque no tienen por dónde. ¿Qué pasa con los que sí pueden? Pues que sí tienen las conexiones, pero otros no pueden porque no las tienen. No hay niño que no quiera, hay niños que no pueden. Y hay una gran diferencia. Nosotros regularmente consideramos que no quieren, pero no es que no quieran. Yo no creo que haya un solo alumno que diga, mira maestro, a mí me encantan las broncas, a mí me gusta que me regañen, me gusta que me digan que soy flojo, que eso de que me castiguen, a mí me gusta, vaya, me siento satisfecho. ¿A qué niño no le gusta que le aplaudan y que le digan, bravo, mijo, muy bien, tú puedes, cada vez lo haces mejor? ¿A quién no le gusta eso? Pero claro, hay niños que no pueden. ¿Por qué? Pues porque no le conectaron las redes neuronales que necesitaba cuando era niño. Se dedicaron a hacer otro tipo de actividades. No le conectaron esas redes neuronales básicas. ¿Cómo se conectan estas redes neuronales básicas en un niño? Es muy fácil, maestros, a través del juego. El juego, el juego, el juego, las actividades psicomotoras, las actividades de movimientos corporales, físicos, es lo que va a ir haciendo que el cerebro vaya formando estas redes neuronales que son tan necesarias para el proceso de aprendizaje. Si los niños no van formando estas redes neuronales, no tienen estas redes neuronales básicas, el niño va a tener serios problemas en su aprendizaje. Y esto a nosotros nos compete mucho porque pues a veces batallamos con los alumnos y decimos, ¿qué hacemos con este chico? No entiende, no puede. Si yo tengo un niño que tiene problemas de aprendizaje, invariablemente les va a presentar problemas de coordinación. No todo el que tiene problemas de coordinación tiene problemas de aprendizaje, pero sí todo el que tiene problemas de aprendizaje les va a presentar problemas de coordinación. ¿Cómo podemos saber? Miren, pónganlos a caminar en una línea recta de gallo-gallina. Un niño que tiene problemas de aprendizaje no puede hacer esto. Se va para todos lados, no lo puede hacer. Entonces, lo que le está haciendo falta son redes neuronales de coordinación. Ahora, si yo corrijo el problema de coordinación, en automático corrijo el problema de aprendizaje. Esto es por lógica. Entonces, debo de enfocar la atención hacia la corrección de los problemas de nuestros alumnos a través de la formación de redes neuronales mediante el movimiento, mediante el juego. Los niños deben de jugar, jugar y jugar. Pero por desgracia cada vez juegan menos. Y esto es un grave peligro, es un gravísimo problema. Les voy a poner un ejemplo porque es un grave problema. Les pondré un ejemplo. Vamos a utilizar un mamífero de los más conocidos, un perro. Entonces tenemos una perra, tiene sus cachorritos y ya una vez que pasaron 2, 3 días o más, ¿a qué se dedican los cachorritos de un perro, de una perra? ¿Qué hacen? Juegan entre ellos e incluso con la misma. Comen, duermen y juegan. Y juegan, y juegan, y juegan todo el día. Mientras están despiertos, están juegue y juegue, y le muerden la cola a la mamá, le muerden las orejas. Son tremendamente inquietos. Si los han visto,
Yo creo que todos hemos visto unos cachorritos. Y los perritos juegan y juegan y juegan. ¿Qué sucede, maestros, cuando esos cachorritos ya crecieron un poquito, son muy juguetones, los destetan y regalan uno de los perritos? Y entonces a la señora que le regalaron al perrito se lo lleva a la casa. ¿Y qué hace el perrito en la casa? ¿A qué se dedica el perrito en la casa? A jugar. Ahora está solo, pero juega y juega y juega y juega y sigue jugando. Con la ropa, con los zapatos, con lo que puede, destruye, jala, muerde, etcétera, etcétera. Son terriblemente latosos los cachorros. Yo creo que todos los hemos visto. ¿Y por qué juega el perro? Porque a pesar de que esté solo, el perrito está juegue y juegue y juegue. Pues porque la naturaleza le dice que tiene que tejer redes neuronales, que tiene que tener esas redes neuronales básicas por donde va a procesar él la información. Pero ¿qué sucede, maestros, cuando destetan a un perrito, se lo llevan a una casa y no quieren que esté destruyendo el perro? Y lo amarran. Y entonces el perrito ya no jugó, ya no le permiten jugar porque está amarrado. ¿Qué sucede con ese perrito cuando es adulto? ¿Lo han visto? ¿Qué sucede? Es intolerable, es agresivo, no entiende, no socializa, no tiene inteligencia, es un animal peligroso inclusive, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no le permitieron jugar. Y si no le permitieron el movimiento, no le permitieron los juegos, entonces ese animalito trae consecuencias muy severas. Porque la naturaleza dice que los niños, los cachorros, nosotros somos mamíferos, y dice que los cachorros tienen que jugar, jugar y jugar todo el tiempo. Pero vean al peligro en que nos enfrentamos hoy en día con nuestros niños, viendo este ejemplo del cachorro, hoy en día que nuestros niños ya no juegan. Los niños ya no pueden salir a la calle a jugar, es peligroso. Hoy en día la bicicleta solamente sirve para usarla de tendedero ahí de ropa. Los niños ya no salen en patines, los niños ya no brincan, ya no saltan, ya no corren, ya no juegan. Inclusive tenemos niños en la Ciudad de México, en algunas escuelas, que ya ni siquiera saben caminar. Caminan 4 o 5 pasos, se caen. ¿Por qué? Pues porque salen del departamento al coche, del coche a la escuela, en la escuela te sientas, te callas y no te muevas. Salen de la escuela, se suben al coche, llegan a casa, se sientan a comer, terminan de comer y se sientan a ver la televisión. Los niños ya no están en movimiento y esto es gravísimo porque ¿cómo se forman las redes neuronales básicas? A través del juego, a través del movimiento. Para ustedes que manejan nivel secundaria, preparatoria, es tan importante ver que los chicos tengan suficientes actividades físicas, educación física, para educación artística, para que tengan movimientos coordinados que les permita tener esas redes neuronales que les hacen falta. Porque si queremos tener chicos brillantes, chicos inteligentes, con suficiente capacidad, pues entonces tenemos que ver que los niños jueguen, jueguen y jueguen. Y si tenemos jardín de niños, tenemos una gran responsabilidad con el jardín de niños, porque ahí es donde tenemos que formarle todas estas redes neuronales que son necesarias para poder procesar la información. De otra manera, los niños no tienen la culpa. Si ustedes ven en otros países, países del primer mundo educativo, y vamos a hablar del país más cercano que tenemos, Estados Unidos, cuando vemos un programa de jóvenes, estudiantes,
regularmente, ¿qué están haciendo los jóvenes? ¿Estudiando o en alguna actividad deportiva? Normalmente están en actividades deportivas. ¿Qué ocupa más espacio en una preparatoria, en una secundaria, en una universidad en Estados Unidos? ¿Las aulas o los campos deportivos? ¿Por qué? Porque saben que los jóvenes, para poder aprender matemáticas, tienen que estar en movimiento a fuerzas, o de otra manera no aprenden. Si ustedes ven un programa de jóvenes, o están en actividades artísticas o están en actividades deportivas. Es más, para entrar a una universidad becado no les piden promedio de calificaciones, sino calidad de juego del deporte que están practicando. ¿Por qué? Porque lo esencial, lo más importante no es lo académico. Para poder ser capaces en lo académico tienen forzosamente que manejar previo lo que son las actividades psicomotoras, o sea, deporte o alguna actividad artística. Pero en nuestro caso, en nuestro país, y estaba yo escuchando ahora con los cursos de verano, escuchaba una maestra que decía: oye, es que les dan demasiado juego a los niños y hay que meterlos para que practiquen las matemáticas. Están jugando demasiado. Maestra, si tú quieres que tus chicos sean brillantes en matemáticas, ponlos a jugar. Y verás cómo jugando van a ser muy eficientes en el área de matemáticas. Pero si no juegan, ¿por dónde procesan la información? ¿Por dónde pasan la información si no tienen las redes neuronales formadas para precisamente poder trabajar esto de la información, del razonamiento, todas esas actividades que requiere de redes neuronales? La materia más importante en una escuela, en un kinder, en una primaria, en una secundaria, en una preparatoria, las actividades más importantes deben ser educación física y educación artística, porque son las materias que les van a permitir a los niños o a los jóvenes tener estas redes neuronales por donde procesar la información. De otra manera, maestros, ¿por dónde quieren? Y no es que los niños no quieran, es que no pueden. Y si queremos que puedan, entonces tenemos que darles actividades que les permita poder. ¿Sí quedó claro? Esto es la maduración que a nosotros nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día en los kinderes los niños ya no juegan tampoco, en casa ya no juegan, están sentados, están con el ni entiendo, están viendo la televisión, están viendo la tableta, van a la escuela, al kinder, que antes eran cantos, juegos, movimiento. Ahora los niños tienen que estar sentados haciendo planas, y ya los niños desde 3 años tienen que hacer planas, que lo único que les hace planas son las pompis a los pobres niños. Hace unos días me invitaron a una escuela, a un kinder, 200 niños, y cuando llego ahí, todo callado, en silencio, y le digo a la directora: oiga, maestra, aquí hay 200 niños entre 3 y 6 años. Dice: sí. Oiga, maestra, pero pues no se oye ruido. ¿Cómo puede haber 200 niños aquí? No, es que aquí la disciplina es férrea. Y entonces pasamos por los salones, 4 paredes totalmente cerrados, unas ventanitas por allá arriba de ventilación, en la puerta que le llaman ojo de buey, una ventanita redonda para poderse asomar. Y lo único que hicimos fue asomarnos ahí por la ventanita y ver a los niños, efectivamente, todos muy sentaditos en sus mesas, como mencitos todos, con una crayola, iluminando. ¿Haciendo qué? No, es que aquí los niños los tenemos bien
¿Qué están haciendo con esos niños? Es un verdadero pecado lo que están haciendo, porque los niños, sobre todo de esa edad, tienen que estar en movimiento. El movimiento es como los cachorros, tienen que estar en movimiento. La naturaleza dice que tienen que estar en movimientos psicomotores para poder formar sus redes neuronales y entonces ser personas de éxito en un futuro. Pero ¿qué están haciendo en estas escuelas? Convirtiendo a los niños en robotitos, en adultos chiquitos, convirtiendo a los niños, haciéndoles un daño tremendo por el afán de querer ganar un prestigio que no tiene sentido, echando a perder seres humanos, porque esos niños que ya no tienen esas redes neuronales básicas, después podrán formar otras redes neuronales, pero las esenciales, las fundamentales para estudiar, ya se pasó el tiempo. Es como al perrito que lo amarran, aunque después lo desamarren y quieran que el perrito sea un perro normal, nunca lo va a poder ser. ¿Por qué? Porque las bases ya no las tiene. Y lo mismo sucede con los niños. Así que mucho cuidado. Aquí hablamos ya básicamente secundaria, preparatoria. Pero nuestros chicos, si tienen algún problema con no entender, con no estar bien en sus materias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mandarlos a hacer deporte. Es a través del deporte, a través de las actividades musicales o artísticas, como esos niños van a poder suplir lo que les está haciendo falta en su cerebro de redes neuronales. ¿Sí quedó claro? Bien. ¿Alguna pregunta, maestros? ¿No? Sí, maestro. En el caso de los niños que no pudieron recuperar o que no pudieron tener esas redes en su edad temprana, ¿qué estrategia se utiliza ya cuando tienen cierta edad? Toda la vida, los seres humanos toda la vida estamos formando redes neuronales. Ahora, de menor calidad, menos fácil. Pero ¿qué es lo que yo como maestro tengo que hacer? Pues es mandarlo a hacer deporte. Que hagan deportes de movimientos coordinados. Casi todos los deportes tienen movimientos coordinados, pero básicamente, por ejemplo, yo tengo un niño en mi grupo que es demasiado lento. Sí puede, pero es muy lento. Entonces le voy a recomendar a sus papás, con mi niño, pónganlo a jugar ping-pong, porque es un movimiento muy ágil. Entonces tiene que formar redes neuronales muy ágiles para poder jugar ping-pong. Un niño que es demasiado tranquilo, lento, pónganlo a jugar ping-pong. Y entonces por el afán del juego, él va a poder desarrollar otras redes neuronales que le permitan ser más activo. Ping-pong, frontón, voleibol, básquetbol, cualquier deporte, natación, ¿sí? Cualquier deporte que sea de movimientos corporales coordinados. Una de las mejores actividades que puede haber en una escuela, como es una preparatoria, como es una secundaria, es la danza. Que los niños lleven danza, que los jóvenes lleven danza. ¿Por qué? Porque la danza son movimientos coordinados, tiene lateralidad, ubicación espacial, ritmo, etcétera. Tiene una serie de bondades muy interesantes. Y bueno, yo pugno porque en las escuelas les den danza. Por eso consiento aquí a don Fede para que nos esté dando danza. ¿Por qué? Porque yo me puedo dar cuenta, aquí aunque ustedes no se den mucho cuenta, yo los veo a ustedes cómo se mueven, cómo bailan. Y yo me puedo dar cuenta qué tanta capacidad tienen, simplemente por sus movimientos. Así que abusados cuando les den el Federicazo, porque los estamos calificando. Pero la verdad es de que yo me puedo dar cuenta cómo son sus movimientos. Y no necesariamente está mal una persona que no coordina, ¿verdad? Pero sí le cuesta mucho más trabajo que una persona que coordina correctamente. Entonces, hay muchas actividades, pero sobre todo tenemos que pensar en actividades psicomotoras y eso le va a ir formando redes neuronales. Regularmente un deportista, un artista, un músico, un bailarín, regularmente es gente muy inteligente.
¿Por qué? Por el tipo de actividad que realizan. Esos señores que andan en la calle allí, malabaristas, obviamente son muy inteligentes. Ahora me decía una maestra, oiga, yo tengo un niño que es muy bueno para el deporte, pero va muy mal en la escuela. Obviamente no era la escuela de nosotros, y le decía, a ver maestra, pero no confundamos la inteligencia con la capacidad de retención, con la memorización de conceptos, porque a veces se confunde. Un niño de 10 regularmente no es un niño inteligente, un niño de 10 es un niño que tiene buena retentiva y te puede repetir con puntos y comas lo que dice el libro, y a la hora del examen te puede sacar 10, pero eso no quiere decir que sea inteligente. La inteligencia es otra cosa, es la capacidad para resolver problemas. Y ahorita el tema que nos va es precisamente la inteligencia. ¿Cómo se potencia la inteligencia en los seres humanos? Y vamos a ver ese tema ahora. Que no tienen ustedes ya, ¿sí? Ok, entonces, vean, hay una hojita que dice la inteligencia. ¿Cómo potenciar la inteligencia en nuestros alumnos? ¿Qué es la inteligencia? Y dice la enciclopedia, inteligencia viene del latín interligare, conectar o relacionar. Interligare, ¿qué es lo que se interliga? Pues las neuronas. Una persona es más o menos inteligente en la proporción en que tiene sus redes neuronales de mayor o menor calidad. ¿Sí? Por eso la palabra inteligencia viene de interligare. Y ya nos dice la enciclopedia su definición, la capacidad que tienen los seres vivos para relacionar información tanto del exterior como del interior. Pero eso nos dice poco. Lo interesante es ver la raíz latina, que es interligare. Lo que se interligan son las neuronas, la formación de redes neuronales. Ahora, ¿cómo puedo potenciar, cómo puedo ayudar a mis alumnos a que tengan una mayor capacidad de inteligencia? Y el asunto es muy sencillo, maestros. Se los voy a poner con un ejemplo. Imaginen ustedes que yo quiero dedicarme a un deporte. Ahorita que está de moda con las Olimpiadas. Yo me quiero dedicar al deporte de levantamiento de pesas. Y entonces, para poder practicar ese deporte, ustedes lo conocen, es una barra que tiene dos discos, ¿verdad?, que tienen un peso determinado. Está la barra en medio y el peso está equilibrado, ¿sí?, de manera tal que se levanta la barra por la parte media, se pone aquí y se levanta. ¿Sí lo han visto, no? Bueno, yo me quiero dedicar a ese deporte, maestro. Y entonces comienzo a hacer mucho ejercicio y comienzo a trabajar duro, muy duro, para tener mucha fuerza. Y comienzo a trabajar duro con mi brazo izquierdo. Y a querer tener mucha fuerza y estarlo agilizando para que tenga mucha fuerza mi brazo izquierdo. Pero el brazo derecho lo dejo guardado. Cuando yo quiero levantar un peso que está equilibrado en la barra, quiero levantar un peso, mi capacidad de levantamiento estará en función al brazo que tiene mucha fuerza o al brazo que no tiene fuerza. En función a qué estará mi capacidad de levantamiento. Sí, vamos a pensar, aquí yo puedo levantar, pues no sé, 50, 60 kilos y aquí nada más 10. Mi capacidad de levantamiento podrá ser de 10 o podrá ser de 50, 60. ¿Qué piensan ustedes? ¿Algo medio? ¿Al menor? No, algo medio. Algo medio. Al menor es como se ha dicho que la cadena está como nosotros hablamos de él, ¿no? Exactamente. O sea, mi capacidad de levantamiento va a estar hasta donde dé el brazo que no tiene fuerza, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque este tenga mucha fuerza a la hora de levantar, pues se me viene. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ¿hasta dónde voy a poder levantarlo equilibradamente? Hasta donde me dé este brazo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso mismo sucede acá adentro, maestros. Exactamente igual sucede adentro. Estamos estimulando nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dividido claramente en dos hemisferios. Tenemos dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. Ahora, tenemos el cerebro perfectamente dividido. Dr. Perry, Premio Nobel de Medicina de la Universidad de Los Ángeles, llegó a neurólogo, estudió el cerebro y llegó a la conclusión de que cada uno de los hemisferios tiene una función específica. Y entonces nos dice que el hemisferio izquierdo es el hemisferio lógico, matemático, secuencial, es el hemisferio que se encarga de todo lo que es abstracto, lógico, matemático. Y nos dice que el hemisferio derecho es el que se encarga de la parte de la visualización, la imaginación, de todo lo que son las artes, todo lo que es la psicomotricidad, los deportes, es el hemisferio derecho. La intuición está en el hemisferio derecho. Y así cada uno de los hemisferios tiene sus funciones. Ahora, ¿qué sucede con nuestro cerebro si lo estimulamos de un solo lado y no lo estimulamos parejo? Sucede este ejemplo que les puse. Sí, su capacidad llega hasta donde el no estimulado funciona. Entonces, aquí es interesante hacer un análisis en la escuela, cómo estamos trabajando los hemisferios cerebrales de nuestros alumnos, cómo los manejamos por la propia naturaleza de las actividades escolares. Entonces, tenemos que el hemisferio izquierdo es todo lo matemático, el lenguaje, lo lógico, lo abstracto. Podemos decir entonces que el estímulo para nuestros alumnos en la escuela, ¿qué hemisferio se estimula con la clase de matemáticas? El izquierdo. En la clase de español, en la clase de física, en la clase de química, en la clase de historia, en geografía, en cívica y el derecho, educación física, educación artística, nada más. ¿Cuántas horas al día de hemisferio izquierdo? A la semana, ¿cuántas horas de hemisferio izquierdo? ¿Cuántas horas de hemisferio derecho? Entonces, nomás calcúlenle cómo están los hemisferios. Uno está muy estimulado y el otro acá. Si a la hora del levantamiento de pesas yo me doy cuenta de este problema, que no puedo levantar más que hasta donde me da el brazo no estimulado, ¿qué tengo que hacer? Pues estimular el otro brazo. Si yo estimulo el otro brazo, mi capacidad era de 10 kilos de levantamiento. Ahora, si yo estimulo el otro y ya lo tengo igual, ya están estimulados parejos, a la hora del levantamiento de pesas, podré levantar el doble, o sea, podría yo levantar 10 kilos, podré levantar 20 o levanto mucho más de 20. ¿Qué opinan ustedes? Muchísimo más. No solamente se duplica, sino se potencia. ¿Sí? Al estar equilibrados los dos, se potencia. Lo mismo sucede acá, maestros. Tenemos estimulado un solo lado. En el momento que estimulamos el otro y lo emparejamos, no solamente se duplica la capacidad de nuestros alumnos, sino se potencia la inteligencia de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque están equilibrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, maestros, para poder estimular parejo los hemisferios cerebrales? Si sabemos que
el deporte está del lado derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que los alumnos hagan deporte, ¿no? Si nosotros sabemos que del lado derecho está todo lo que son las bellas artes, entonces tenemos que darles actividades artísticas del lado derecho. Porque lo peor del caso es que hoy en día, para las de primaria, que están aquí, para los de primaria, hoy educación física se convirtió en teórico. Y si se convirtió en teórico, que se tiene que aprender el libro, ya se fue al lado izquierdo. Y la educación artística, que estimula el hemisferio derecho, hoy se convirtió en teórico. Hay libros ya que se tienen que aprender con biografías y una serie de cuestiones teóricas y se va al lado izquierdo. Pobre hemisferio, están así. Ahora, de acuerdo a las actividades que se realizan del lado derecho, ¿cómo podemos equilibrar los hemisferios cerebrales? Para que entonces potencie la capacidad de nuestros alumnos. ¿Qué otra actividad tenemos ahí en la D? La imaginación, la visualización. La imaginación está del lado derecho. Entonces, maestros, esto es muy importante, sobre todo para los de prepa, para los de secundaria, porque si yo doy la clase de historia universal, que es clásica del hemisferio izquierdo, pero la doy vía imaginación, ¿qué estoy haciendo? Esta actividad que es clásica de este lado, la paso para este lado, si yo la doy vía imaginación. Si las matemáticas las doy vía imaginación, ¿qué estoy haciendo? Mandar lo clásico del izquierdo, mandarlo al derecho. Por eso, maestros, es tan importante esta primera parte que vimos el día de ayer, que la imaginación es lo que puede hacer un cambio definitivo en nuestros alumnos. ¿Cómo podemos apoyar, ayudar a nuestros alumnos? Pues que las clases y las actividades que estemos dando se vayan al hemisferio derecho. ¿Cómo? Dándolos vía imaginación. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Cómo mandar todo lo teórico al lado derecho. ¿Para qué? Para que estemos estimulando el hemisferio derecho y no únicamente estar trabajando con el lado izquierdo. ¿Sí les quedó claro? De esa manera, no solamente duplicamos la inteligencia de nuestros alumnos, sino la potencializamos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, que estamos hablando del cerebro, muy importante. A ver si me buscas el cerebro trino. ¿Dónde está el cerebro reptiliano? Creo que está en el último elemento. La inteligencia emocional. Ahora, maestros, en la evolución del ser humano, originalmente en la población ya de vida, después de las plantas, de vida de los primeros animales en el planeta, tenemos los reptiles. Y entonces los reptiles tenían, su cerebro era muy limitado. Una pequeña parte del cerebro, que es la parte baja de nosotros, la parte de acá atrás, la parte baja que ya se conecta a la espina dorsal. Y este cerebro es el primer cerebro, el cerebro original, que se le conoce como el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es un cerebro que ahí lo tenemos en la evolución del ser humano como la parte que se encarga, como los reptiles, únicamente de manejar lo que es la preservación de la vida, el instinto de conservación para preservar la vida está en el cerebro reptiliano, que se encarga, el cerebro se encarga de la preservación de la vida, se encarga de la preservación de la especie.
no puede permitir que la especie humana o la especie se extinga. Entonces se encarga de la preservación de la especie. Y tiene una tercera actividad que es el cuidado de su espacio vital. Esas son las funciones básicas del cerebro reptiliano: la preservación de la vida, la preservación de la especie y la territorialidad. Pero es muy importante para nosotros esto, porque la información que recibe el cerebro invariablemente va a pasar aquí. Esta parte es el segundo cerebro en la evolución. Este segundo cerebro se llama el cerebro mamífero o límbico, es donde están las emociones. Aquí tenemos el hipocampo y tenemos la amígdala, que es la que se encarga de las emociones. Cuando una información pasa y se mezcla con emociones, cuando una información está cargada de emoción, pasa del cerebro reptiliano acá, entonces sube a la corteza cerebral. Esa información pasa a la corteza cerebral, que es el tercer cerebro, o lo que se conoce ya como un cerebro evolucionado. Y la parte humana es esta parte, la parte frontal, el cerebro frontal, el lóbulo frontal, que en la evolución del cerebro es el último cerebro, el cerebro humano. El cerebro frontal, lóbulo frontal, es donde futuriza, es donde están las cuestiones del futuro. Pero este cerebro, el primero, el cerebro reptiliano, que es por donde va a pasar primero, como filtro va a pasar la información, cuando ese cerebro está activo, cuando ese cerebro está pendiente, porque hay algo que lo mantiene en un estado de alerta, porque está en peligro la vida, porque está en peligro su territorialidad, porque está en peligro su especie. Entonces tiene un switch, tiene uno como switch ahí, una palanquita que se llama SARA. El SARA, si quieren escribirlo para que tengan la información, ese mecanismo que por sus siglas se llama SARA, es el sistema activador reticular ascendente. Sistema activador reticular ascendente. Por sus siglas se llama el SARA, ese switch. Cuando se genera adrenalina, cuando tenemos adrenalina, una gran cantidad de adrenalina, se cierra el SARA y, maestros, la información no pasa, no va a pasar. Cuando el SARA se cierra, no pasa. Así ustedes hagan lo que hagan, se hinquen, le pidan por favor lo que quieran, no pasa, porque este es un mecanismo natural. Y entonces cuando el SARA está cerrado, la información no va a pasar, ahí se queda. Cuando el cerebro está cargado de adrenalina. Por eso consideramos muy importante que ustedes lo conozcan, porque cuando un niño está enojado, cuando un niño está estresado, cuando un niño está cansado, cuando un niño no quiere estar, se siente incómodo, cuando siente que hay peligro porque se puede desbordar el río y se siente inquieto, el SARA se cierra y no pasa. Así se hinquen ustedes, no pasa, maestros. Si ustedes quieren que sus alumnos verdaderamente aprovechen el tiempo y pase la información, se abra el SARA para que pueda pasar la información, necesita ese cerebro estar en reposo. Ese cerebro, ese primer cerebro necesita estar tranquilo para que entonces pueda pasar. Si nosotros este cerebro lo cargamos con endorfinas, que son tan importantes las endorfinas, que se le conoce como la droga de la felicidad,
entonces va a estar abierto el SARA y si hay suficientes endorfinas, suficiente felicidad, se va a empapar de emoción y se va a ir a los archivos de largo plazo. Se va a ir a la corteza cerebral, al lóbulo frontal la información. Pero si el SARA está cerrado, maestros, no pasa. Si hay adrenalina de por medio, no pasa. Porque ese cerebro está activo. Y entonces no podemos hacer nada. Necesitamos que los niños estén relajados, tranquilos, en paz, sentirse a gusto, felices, contentos. Cuando ellos ríen, cuando ellos juegan, cuando la pasan bien, el SARA está abierto y la información pasa. Pero si el niño está estresado, maestros, ni por más que le hagan la lucha. Y es tan fácil, tan fácil. Les voy a poner un ejercicio ahorita muy rápido para que vean qué fácil es cargar este cerebro con endorfinas. Las endorfinas principalmente se van a obtener a través de la risa, a través de los estados de felicidad. Entonces vamos a reírnos, maestros. Les voy a pedir, por favor, a todos, voy a contar del 1 al 3 y se comienzan a reír, comiencen a carcajear. Simplemente ríanse, ¿sale? 1, 2, 3. Ríanse, ríanse, maestra. Ríanse, ríanse. Por favor, ríanse. No se queden serios. Ríanse, ríanse. Carcajéense. ¿De qué nos estamos riendo? De nada, ríanse. Ríanse, por favor, ríanse. A veces les cuesta tanto trabajo reír. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo reír? Pero podemos reír de nada. ¿Qué nos costó reírnos? Nosotros lo empezamos haciendo conscientemente. ¿Pero en qué terminamos? Riéndonos de veras. Y si se carcajean y le seguimos, nos seguimos carcajeando. Y claro, cuando nos reímos, entonces el cerebro reptiliano pues abre su SARA, pero tranquilamente, ¿sí? Y entonces la información fluye. Pero si está estresado, maestros, por más que le hagan la lucha, no se puede. Entonces, es tan fácil tener alumnos capaces. Me preguntaba, ¿cómo le hacemos con los alumnos? Pues pónganlos a reír. ¿Cómo? Pues simplemente pidieron, voy a contar del 1 al 3 y todos se ríen, ¿sale? Nos reímos todos. ¿Para qué? Para que se cargue de endorfinas y entonces pueda subir la información. De otra manera, la información no pasa. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, maestros? Muy bien, pues el día de mañana vamos a continuar ahora con actividades, con ejercicios que tienen que ver con ya los procesos de imaginación. Hemos hablado que la imaginación es el elemento preponderante con el que tenemos que trabajar, pero ahora lo importante es cómo le vamos a hacer. Así que el día de mañana, maestros, vamos a trabajar todo el día con la imaginación. ¿Hasta aquí quedó claro lo de maduración, la importancia de la maduración en nuestros niños? Muchas gracias, maestros, y nos vemos mañana.